Bienvenidos a este análisis en profundidad. Hoy nos ponemos, como quien dice, la gabardina de detective financiero. Me gusta la idea. Nuestra misión, sumergirnos en los estados financieros de una empresa para descubrir la verdad que se esconde tras los números. Porque las cifras cuentan una historia, pero tenemos que saber si es de ficción o no. Es la metáfora perfecta. A menudo se piensa que la contabilidad es una ciencia exacta, matemática. Números puros y duros. Exacto. Pero hay mucho de criterio, de estimación y a veces de intención. Las empresas tienen incentivos para presentar su mejor cara. Claro, para conseguir financiación, mejorar los bonus de la dirección, atraer inversores, lo que sea. Justo. Y por eso el objetivo de hoy no es hacer un curso de contabilidad, es más bien desarrollar un olfato crítico, una especie de escepticismo sano. Totalmente. Vamos a ver las herramientas y las pistas para leer entre líneas, para saber si podemos fiarnos de lo que nos cuentan. La misión es pasar de ser una lectora pasiva de balances a una analista activa que sabe dónde y cómo buscar. Y como en toda buena investigación, hay que empezar por la escena del crimen, o en este caso, por el origen de los datos, el interior de la propia empresa. De acuerdo. Entremos ahí. La mayoría pensamos en la auditoría como algo externo, una revisión que viene de fuera. Pero me dices que la fiabilidad empieza mucho antes, dentro de casa. Sin duda. El primer pilar, la base sobre la que se construye todo lo demás, es el sistema de control interno. Control interno. No es más que el conjunto de reglas, procedimientos y, salvaguardas que una empresa pone en marcha para, fundamentalmente, dos cosas. A ver. Proteger sus activos y garantizar que sus registros contables son fiables. Suena un poco abstracto. ¿Qué significa proteger sus activos en el día a día? Pues son cosas muy tangibles, desde tener los seguros adecuados para cubrir un incendio en el almacén, a establecer quién tiene acceso a la cuenta bancaria o a la caja fuerte. Entiendo. Implica también inscribir las propiedades en el registro para que nadie pueda cuestionar su titularidad. Es, básicamente, evitar que las cosas de valor desaparezcan o se deterioren por falta de cuidado. Vale, eso por un lado. ¿Y la parte de la fiabilidad de los registros? Ahí entramos en el corazón de la contabilidad. Significa tener personal competente que sepa lo que hace, usar un software contable que no sea un caos ¿Que funcione bien? y, sobre todo, la regla de oro. Todo documentado y archivado. Cada venta tiene su factura, cada compra su albarán, cada préstamo su contrato. Sin esa base documental, los números del balance son pura fantasía. Pero, a ver, esto me plantea una duda. ¿No podría una empresa ser un poco caótica en su administración, pero a la vez ser brillante e innovadora? Es una objeción muy buena. Pienso en el mito de la startup que crece a toda velocidad desde un garaje. ¿No podríamos confundir ese desorden con dinamismo? Hay que matizar, sí. Una cosa es la agilidad o incluso un cierto caos creativo en las operaciones y otra muy distinta es la falta de rigor en la administración. Claro. Puedes ser muy innovador en tu producto, pero si no sabes a quién le has vendido, cuánto te deben o qué facturas tienes que pagar, no tienes una empresa, tienes un hobby a punto de quebrar. Entiendo el punto. Un control interno débil es una puerta abierta no solo a errores, sino al fraude. Si desde fuera percibes que la gestión es un desastre, esa es la primera señal para ponerte en alerta máxima y no creerte nada a la primera. Vale, me queda claro, el orden interno es el primer síntoma de salud. Pero ahora vayamos a esa figura que todos conocemos, la lupa externa, el auditor. Ajá. El informe de auditoría es como el sello de calidad oficial, ¿no? La garantía de que las cuentas son correctas. Es, o debería ser, el gran control de calidad externo. Pero lo primero que hay que entender es que no todas las empresas tienen ese sello. ¿Ah, no? No, porque no todas están obligadas a auditarse. ¿Y de qué depende? Depende del tamaño. La ley establece unos umbrales. Para que nos hagamos una idea, hablamos de superar los 2,85 millones de euros en activos, Vale. los 5,7 millones en cifra de negocio o tener más de 50 empleados de media. Si una empresa cumple dos de estas tres condiciones durante 2 años seguidos, está obligada a auditar sus cuentas. O sea que la ley considera que a partir de ese tamaño, el impacto de la empresa en la economía, en sus empleados, proveedores, clientes, ya es lo bastante grande como para exigir esa capa extra de supervisión. Esa es exactamente la lógica, aunque hay excepciones importantes. Por ejemplo, Cualquier empresa que cotice en bolsa, sea del tamaño que sea,
tiene que auditarse. También las entidades financieras, las aseguradoras o las que reciben subvenciones públicas importantes. Lógico. E incluso en una empresa pequeña, si un socio que tenga al menos el 5% del capital tiene dudas, puede pedirle al juez que nombre un auditor. De acuerdo. Imaginemos que tenemos el informe delante. Supongo que no es tan simple como un aprobado o un suspenso. ¿A dónde van los ojos del detective financiero? Directo al corazón del informe, a la sección de opinión. Ahí es donde está toda la chicha. ¿Vale? Hay 4 posibilidades. La primera, y la que todo el mundo busca, es la opinión favorable. Es la luz verde. El escenario ideal. El auditor te está diciendo, he revisado esto y, en mi opinión profesional, las cuentas reflejan la imagen fiel de la empresa. Perfecto. ¿Qué viene después? Después tenemos la opinión con salvedades. Esto es un sí pero. Un sí, pero. Me gusta. El auditor está de acuerdo en general, pero ha encontrado uno o varios problemas que son significativos, aunque no tanto como para tumbar las cuentas enteras. Te lo explica claramente. ¿Y qué dice? Oye, todo parece correcto, excepto por este punto concreto. No he podido verificar el valor de las existencias en el almacén de México, por ejemplo. O no estoy de acuerdo con cómo han contabilizado esta operación. Vale. Una salvedad. ¿Es una pequeña mancha en el expediente o una advertencia seria? Depende de la salvedad. Puede ser algo técnico y de poco impacto, o puede ser la punta de un iceberg enorme. Hay que leerla con lupa. Hay que leerla con mucho cuidado. Pero la cosa se pone mucho peor con la tercera opción, la opinión desfavorable. Uf, el nombre ya asusta. Esto ya no es una mancha, es una bandera roja del tamaño de un estadio de fútbol. ¿Qué significa exactamente? Significa que el auditor concluye que las cuentas en su conjunto están tan mal, tienen tantos errores o incumplimientos importantes que no representan la imagen fiel. Es un suspenso en toda regla. Vaya, Y luego está la cuarta, que para mí es casi peor. ¿hay algo peor que un suspenso? Sí, la opinión denegada. Ocurre cuando el auditor levanta las manos y dice, no he podido hacer mi trabajo. ¿Cómo? La empresa no le ha dado la información que necesitaba. Le ha puesto tantas limitaciones o el desorden es tan monumental que no ha podido obtener pruebas suficientes para formarse una opinión. O sea que es el auditor diciendo, aquí hay tanto lío que ni me atrevo a opinar. Eso es una señal de alarma brutal, quizá más que una opinión directamente negativa. Exacto. Porque una opinión desfavorable te dice que las cuentas están mal. Una opinión denegada te sugiere que la empresa podría estar ocultando activamente algo muy grave. Madre mía. Ahora bien, dicho todo esto, hay que tener algo muy claro. Ni siquiera una opinión favorable es una garantía absoluta. ¿Cómo que no? Los auditores trabajan con muestras, no revisan el 100% de las operaciones. Es estadísticamente imposible. Claro, sería inviable. Y no es una limitación teórica. Pensemos en fraudes contables gigantescos como Enron en Estados Unidos o Wirecard en Alemania. Tenían informes de auditoría favorables de firmas de primer nivel justo antes de que todo saltara por los aires. ¿Es verdad? Eso nos enseña que el informe es un punto de partida fundamental, pero no un certificado de invulnerabilidad. Entendido. Entonces, si no hay informe o si queremos ir más allá de lo que dice el auditor, nos toca remangarnos y hacer nuestra propia verificación. ¿Por dónde empezamos? Empezamos por la coherencia. Hay que contrastar la información. Y aquí hay una técnica que es probablemente la más potente de todas. A ver, dispara. Comparar las cuentas anuales que la empresa presenta en el registro mercantil con la declaración del impuesto sobre sociedades que presenta Hacienda. Espera, esa es una idea potentísima. Pero, ¿cómo se hace eso en la práctica? Las cuentas anuales son públicas, pero ¿puede un analista externo, un inversor o un competidor acceder a la declaración de impuestos de una empresa? Tienes toda la razón. Ahí está el matiz. La declaración de impuestos es privada, confidencial entre la empresa y Hacienda. Claro. Un analista externo no puede acceder a ella. Sin embargo, en un proceso de análisis profundo, como una compra de empresa, una due diligence, sí que se exige esa información. Ah, vale. Y la lógica es aplastante. Es extremadamente improbable que una empresa le declare a Hacienda más beneficio del que realmente ha tenido. Nadie quiere pagar más impuestos voluntariamente. Por supuesto. Por lo tanto, el beneficio declarado a Hacienda funciona como un suelo de confianza. El beneficio real será ese o probablemente mayor, pero es muy difícil que sea menor. ¿Te declara Hacienda? Tienes un problema de credibilidad enorme. Clarísimo. Aparte de ese cruce, ¿qué más se puede verificar con documentos? Se pueden verificar los activos más importantes con fuentes externas e independientes. Por ejemplo. Si la empresa dice que tiene un edificio de oficinas muy valioso, se puede pedir una nota simple en el registro de la propiedad para confirmar que es suyo y ver si tiene una hipoteca encima. Ir a la fuente original. Justo.
Si presume de una flota de camiones, se pueden pedir los contratos de leasing o los permisos de circulación. Se trata de no fiarse solo de lo que la empresa dice que tiene, sino de buscar una prueba externa que lo confirme. Muy bien. Y además de los documentos, en la chuleta hablábamos de la revisión analítica. El nombre suena un poco intimidante. Pero el concepto es muy intuitivo. Se trata de ver si los números de la propia empresa tienen sentido entre sí y a lo largo del tiempo. ¿Vale? Primero, leer la memoria, que es la parte del informe anual donde se explican los números con palabras. A veces, la explicación de una subida extraña está ahí mismo. La parte narrativa. Segundo, comparar las cifras de este año con las del año pasado y el anterior. ¿Por qué las existencias se han duplicado de repente? ¿Por qué la deuda con los bancos ha subido un 200%? Un cambio brusco siempre necesita una explicación lógica. Buscar anomalías en las tendencias, básicamente. Precisamente. Y el tercer paso es analizar las ratios y compararlas con la media del sector. Ah, esto es interesante. Recuerdo el caso de una empresa que analizamos. Sus plazos de cobro a clientes eran de 150 días, cuando la media de su sector era de 60. Muchísima diferencia. La explicación oficial era que tenían clientes muy estratégicos y a largo plazo. Suena excusa. Lo era. La realidad tras indagar es que la mitad de esa cartera de clientes eran empresas vinculadas al propio dueño, que no tenían actividad real. Estaban inflando el activo con deudas que jamás se iban a cobrar. Un castillo de naipes. Totalmente. Cualquier desviación importante de una ratio respecto a la media de tu sector es una pregunta que exige una respuesta muy convincente. Y cuando esas desviaciones no tienen una respuesta convincente, es cuando empezamos a sospechar que no es un error, sino que alguien está intentando maquillar los números a propósito. Has hecho la transición perfecta. Ahí entramos en el terreno del maquillaje contable o directamente del fraude. Ajá. Y para entender cómo funciona, solo hay que recordar la ecuación más básica de la contabilidad. Activo es igual a pasivo más patrimonio neto. Siempre tiene que cuadrar. ¿Como una balanza? Exacto. Imagina que la empresa tiene una pérdida. Una pérdida reduce el patrimonio neto. Baja un plato de la balanza. Para que la balanza siga equilibrada, el contable creativo tiene que hacer una de dos cosas. O inflar un activo por el mismo importe, o hacer desaparecer un pasivo por el mismo importe. No hay más trucos. Ponme un ejemplo de inflar un activo. El más clásico es la sobrevaloración de existencias. Imagina una empresa de tecnología con un almacén lleno de móviles de hace 5 años. Su valor de mercado es cero. Nadie los quiere. Claro, están obsoletos. Pero en el balance, la empresa los mantiene registrados por su precio de compra original. Esos millones de euros ficticios en el activo están tapando un agujero equivalente en el patrimonio. ¿Y qué hay de los intangibles? Me imagino que es todavía más fácil inflar el valor de una marca, un software o una patente que el de un almacén que se puede visitar físicamente, ¿no? Has dado en el clavo. Los activos intangibles son el paraíso del maquillaje contable, porque su valoración es mucho más subjetiva. Es más etéreo. ¿Cuánto vale una marca? ¿Cuánto vale un algoritmo? Es mucho más fácil justificar una cifra inflada. Por eso, cuando vemos que el activo de una empresa está dominado por intangibles de origen poco claro, las alarmas del detective tienen que sonar con fuerza. Vale. Eso por el lado de inflar el activo. ¿Y cómo se hace desaparecer un pasivo? El método más burdo, pero sorprendentemente común, es guardar las facturas de los proveedores en un cajón. Tan simple. Tan simple. Si no registras una factura de compra, no registras el gasto, con lo que el beneficio no baja, y tampoco registras la deuda con el proveedor. Has hecho desaparecer un pasivo de un plumazo, compensando la pérdida que querías ocultar. Pero ocultar una factura de un proveedor parece muy arriesgado. Tarde o temprano ese proveedor reclamará el pago y el pastel se descubrirá, ¿no? ¿Cómo se sostiene ese engaño en el tiempo? Es una pregunta excelente. A menudo son soluciones a corto plazo, para salvar el cierre de un trimestre o un año, esperando que las cosas mejoren. Una patada hacia adelante. A veces se hace con proveedores cómplices, o se van rotando las facturas que se olvidan. Pero tienes razón, no es sostenible. Es como intentar tapar una vía de agua en un barco con chicle. Tarde o temprano, la presión del agua lo revienta todo. Y me imagino que toda esta manipulación, ya sea por el activo o por el pasivo, crea un efecto dominó que distorsiona todas las métricas de la empresa. Totalmente. Si inflas el activo o reduces el pasivo, la ratio de solvencia, activo dividido por pasivo, mejora de forma artificial. La empresa parece más robusta de lo que es. Claro.
Si la manipulación está en clientes o existencias, mejora la ratio de liquidez y parece que no tiene problemas para pagar a corto plazo. Y por supuesto, al mostrar un beneficio mayor del real, todas las ratios de rentabilidad se disparan. Es increíble. Puede parecer, sobre el papel, una inversión estrella. En resumen, hemos pasado de ver los estados financieros como una verdad sagrada a entenderlos como un relato que hay que contrastar. Exacto. El control interno es el prólogo, el informe de auditoría es la reseña de un crítico, pero la verdadera habilidad de la lectora es aprender a detectar las incoherencias del argumento por una misma. La clave de todo es aplicar ese escepticismo sano del que hablábamos. Es comparar, es contrastar, es preguntarse constantemente, ¿tiene esto sentido? No dar nada por sentado. Y es entender los incentivos que puede tener la dirección para presentar las cifras de una determinada manera. Los números no siempre hablan por sí solos. A veces, como un buen detective, hay que saber interrogarlos para que confiesen la historia completa. Y para terminar, una reflexión para que nuestra audiencia se la lleve. Durante todo este análisis nos hemos centrado en cómo se detecta el maquillaje para aparentar que una empresa está mejor de lo que realmente está, para inflar beneficios. Pero pensemos en la situación inversa, que también existe. ¿Qué incentivos podría tener una empresa familiar que no cotice en bolsa para que sus beneficios declarados parezcan peores de lo que son en realidad? Interesante. Y si fuera el caso, ¿qué pistas sutiles en sus cuentas podrían delatar esa fortaleza financiera oculta?